Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. Hola, bienvenidos. Una semana más a Falando de Saúde, donde ya saben, les contamos cosas que tienen que ver con nuestro intento de que vivan ustedes mucho más y sobre todo, mejor. Después de saludarles a ustedes, naturalmente, mi querida compañera María Almodóvar no me perdonaría si no la saludo a ello. María, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Oye, por cierto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un programa muy interesante, así que no pierdan de vista nuestro sumario. En Falando de Saúde, entrevista a un neurólogo de HM Rosaleda. A continuación, el público plantea sus dudas sobre la demencia. Aprenderemos además qué significa la enfermedad del ojo seco y por último, desde HM Rosaleda hablarán de las precauciones que debemos tomar ante la gripe A. Ay, la demencia. Eso que afecta a tanta gente, sobre todo a la gente mayor. Eso que hace que perdamos ciertas capacidades intelectuales, que no seamos capaces de razonar bien, de que nos cueste tomar decisiones, de que nos desorientemos, de que tengamos problemas para expresarnos. Bueno, cuando eso se prolonga en el tiempo nos volvemos dependientes y, claro, la cosa se complica. Y es una condición más frecuente de lo que estimamos, que no solo provoca el sufrimiento del paciente, de quien la sufre, sino también de su entorno familiar. Y además es un coste tremendo para el sistema de salud, porque son muchas las cosas que se involucran. Y si alguien sabe de demencia, porque lleva mucho tiempo dedicado a su estudio y tratamiento, es el doctor Alfredo Robles, que tiene una unidad precisamente dedicada a este tipo de cosas en HM La Rosaleda. Alfredo, bienvenido. Hola. Oye, ¿ha habido algún cambio? Siempre habíamos hablado en otras ocasiones que la demencia es algo que muchas veces la propia clase médica pues, o no estamos muy al día de cómo diagnosticarla, o no le damos importancia, o se nos pasa por alto. ¿Ha habido algún cambio dentro de nuestros colegas no especialistas a la hora de enfocar esta condición? Cambios, como en toda la medicina, ha ido habiendo. Hasta hace pocos años diagnosticábamos unas pocas causas de demencias, se veían demencias por infecciones que afectaban al cerebro, como la sífilis, la demencia sifilítica. Se veían casos de gran desnutrición, con deficiencias vitamínicas, como el beriberi por falta de B1, que puede cursar con demencia. Había personas con muchas trombosis cerebrales, se manejaban unas pocas demencias degenerativas y eso ha cambiado. Actualmente muchas de esas causas no se ven, ya prácticamente no hay demencia sifilítica. Dentro de las infecciosas, pues cuando apareció el SIDA hubo un pequeño repunte, pero son excepcionales. No se ven casos de desnutrición, quizás algunos enfermos digestivos no absorben bien vitaminas, pero se suele tratar antes de que produzca deterioro. En definitiva, no se ven las de antes, pero ahora se matiza mucho más y
se descubren muchas causas de demencia porque descubrimos con más precocidad que antes alteraciones del hígado, del riñón, de las hormonas, hay más accidentes, detectamos todo de manera que hay muchas posibles causas de demencia. Y como vemos en la imagen, pues hay muchas causas, incluso si practicamos, porque lo hacemos de rutina, una prueba de imagen, porque hoy es muy sencillo, no es cruento, podemos ver casos en los que el deterioro es porque se está desarrollando a lo mejor un coágulo de sangre porque tuvo un golpe días o semanas antes, o no circula bien el líquido cefalorraquídeo que hay dentro del cerebro, o está empezando a crecer un tumor, etc. Entre las enfermedades degenerativas, pues antes ya se conocía la enfermedad de Alzheimer, porque tiene más de 100 años, y poco más. Si una persona perdía la memoria, pues lo atribuíamos a enfermedad de Alzheimer. Si le cambiaba la personalidad o el lenguaje, sobre todo entre los 45 y 65 años, se pensaba la enfermedad de Pick o demencia frontotemporal. Y en algunas personas jóvenes con trastornos del movimiento que se demenciaban, se pensaba en la enfermedad de Huntington y poco más. Y eso pues ha cambiado. Ahora, como se pueden analizar muchas más cosas de manera protocolizada, manejamos hasta 40 diagnósticos dentro de las enfermedades degenerativas que producen demencia, porque podemos identificar muchas más características de los enfermos. Así que en total manejamos más de 100 posibles causas de demencia. Ha cambiado mucho realmente. Desde luego, como diríamos en la aldea, con mucho cambio o conto. Ay, tanto. Doctor Robles, me gustaría saber cómo ha cambiado, ¿no?, la manera de proceder, de diagnosticar a estos enfermos que sufren demencia. Bueno, para diagnosticar a estos enfermos usamos sobre todo test para ver cómo están las funciones cognitivas y unas pruebas complementarias para intentar averiguar la causa. Los test, pues hay unos breves de pocos minutos para detectar si una persona está o no está deteriorada, y otros son muy extensos, o baterías de test para afinar según el perfil de alteración, nos orienta hacia una causa u otra. Estos test antes eran muy extensos, muy engorrosos. Bueno, pues con el tiempo se han reducido sin perder precisión diagnóstica. Y los test breves de detección de antes son muy dependientes de la formación académica. Un mismo test pues, es muy facilón para una persona de nivel universitario y muy difícil para una persona sin escolaridad. Pues eso también han cambiado, se han ido modificando, de manera que actualmente los test son mucho menos dependientes de la escolaridad. Vemos en imagen, por ejemplo, el test de las fotos. Se le pide a la persona que nombre unos objetos, después hace un ejercicio cognitivo muy sencillo y más tarde tiene que recordar los objetos. En muy pocos minutos se examinan varias funciones de manera muy fiable y de una manera muy poco dependiente de la escolaridad. Si pasamos a las pruebas complementarias, pues ahora ya se hace siempre pues, la TAC o la resonancia, se puede monitorizar 24 horas la presión o el electrocardiograma o el electroencefalograma o hacer ecografía del corazón o de las arterias que suben a la cabeza. Es decir, que esto ha cambiado mucho. Por ejemplo, hacemos a los enfermos una resonancia magnética, que es una prueba incruenta, muy sencilla y nos permite ver el cerebro, el interior del cerebro. Hasta podemos hacer una, como se ve en la parte izquierda de la imagen, una angiografía por resonancia y vemos todas las arterias y venas del cerebro, pero en unos pocos minutos y sin molestias, mientras que antes la arteriografía era una prueba terriblemente molesta. Y bueno, pues todo eso ha cambiado. Hoy ya se pueden hacer análisis genéticos en algunas formas de demencia familiar y con un simple análisis, si aparece una mutación, tenemos ya el diagnóstico. Es decir, que se ha pasado
de una medicina de pocos diagnósticos a una de muchos gracias a esto. Y en paralelo, expertos de todo el mundo se reúnen regularmente y publican criterios para el diagnóstico clínico de cada demencia. Antes eso era excepcional y ahora lo hacen cada poco tiempo y nos ayudan a los facultativos de todo el mundo a estar actualizados y actuar de la misma manera. De todas maneras, siendo espectacular que lo es, la nueva metodología para diagnosticar cada vez más perfecta, cada vez más anticipadamente, lo cual significa naturalmente que el especialista, el neurólogo, está en disposición de poder empezar antes con el tratamiento. Y supongo, Alfredo, que en lo que se refiere al tratamiento también hemos tenido avances, ¿no? Claro, como en los demás aspectos. Aquí podíamos diferenciar las demencias que no son degenerativas, y ahí nos hemos beneficiado pues, de los progresos de la medicina en general. Si una demencia es consecuencia de una infección, pues ahora tenemos antibióticos mejores, igual que puede ser por enfermedades inflamatorias, tumorales, y entonces nos beneficiamos de los avances que ha habido en moduladores de enfermedades autoinmunes, quimioterápicos del cáncer, y si necesitan cirugía para resolver el problema, pues las técnicas quirúrgicas han avanzado mucho. Si nos vamos a las demencias degenerativas, pues hay que saber que hasta el año 93 no había ningún tratamiento específico para la enfermedad de Alzheimer. Ahí apareció el primero para mejorar los síntomas, la tacrina, pero había que tomarla 4 veces al día y 1 de cada 3 personas no la toleraban. Entre el año 98 y el 2001 aparecieron otros 3 de esa misma familia, potenciadores de la acetilcolina cerebral, pero que se toleran perfectamente, y después han ido mejorando la presentación y ahora todos se administran una sola vez al día y los hay en pastilla, en líquido y hasta en parche cutáneo. Y en 2003 apareció otro, la memantina, que complementa a los anteriores y entre todos pues, pueden mejorar un poco la calidad de vida de estos enfermos. Y finalmente pues tenemos el tratamiento de las alteraciones de conducta y del sueño, que son muy frecuentes en estos enfermos, y ahí utilizamos fármacos que han salido al mercado en los últimos años, que no son más eficaces que los anteriores, pero tienen muchísimos menos efectos adversos. Claro. Por lo tanto, también se va mejorando sin duda en el tratamiento. ¿Y tenemos algo que no sean medidas farmacológicas, doctor? ¿Puede comentarnos alguna cuestión? En este campo lo más interesante es la estimulación cognitiva. Es curioso que durante décadas todos sabemos que si alguien tenía un accidente o un ictus y perdía movilidad en una parte del cuerpo, se ponía en contacto con el servicio de rehabilitación y le programaban unos ejercicios, a veces en un gimnasio especializado, para acelerar la recuperación. Y por algún motivo no se le prestaba la misma atención al deterioro que era cognitivo en vez de motor. Y eso pues ha cambiado y ahora se están implantando en todas partes talleres de estimulación cognitiva donde un monitor experto pues dirige ejercicios para que personas que, pues no sé, que han sufrido un accidente, un ictus o algo así, recuperen más rápidamente las capacidades cognitivas. Si lo que tienen es una enfermedad degenerativa, pues ayuda a que pierdan más lentamente las capacidades o simplemente que prolonguen más tiempo su grado de autonomía funcional. Incluso van personas mayores sanas para intentar atenuar los efectos naturales del envejecimiento sobre la cognición. A veces no tiene que ser en la sede habitual de los talleres y salen al exterior y hacen jardinería o hacen visitas guiadas a museos. Eso por una parte. Hay otro tipo de procedimientos que se aplican en la propia casa, en el domicilio del enfermo, haciendo determinados cambios y con unos consejos a los convivientes de cómo actuar en determinadas situaciones. Y hasta podíamos incluir aquí pues, el uso de mascotas entrenadas para hacer compañía
a estos enfermos. Bien, una serie de técnicas que pueden permitir modular la conducta del enfermo sin necesidad de recurrir a fármacos. Y quizás aquí podríamos nombrar también la importancia de los recursos de apoyo social y sociosanitario a estos enfermos, por ejemplo, porque también ha cambiado. Cuando en el año 94 se fundó Agadea, la Asociación de Ayuda a Enfermos con Demencia de Santiago, no había ninguna en Galicia, y ahora hay 13 en las 4 provincias. Me parece que fue en 2006 cuando se aprobó la ley de dependencia. Han ido aumentando las residencias, entre las públicas y las concertadas, pues creo que hay casi 100 capacitadas para admitir a enfermos con dependientes, y tenemos una amplia cartera de cuidadores profesionales que pueden atenuar mucho la carga que tienen los cuidadores, o sea que... Claro, porque la familia también se ve... sobrecargada notablemente, pero antes mucho más que ahora, porque ahora hay más recursos, claro, de apoyo sociosanitario y cuidadores formados expresamente para eso. Y en todos los aspectos ha habido cambios para mejorar. Buena noticia, qué bueno. Sí. Por cierto, ¿preguntitas que tengamos de nuestros televidentes? Por supuesto, ahí van. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico, escribiendo a falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren, están las redes sociales como Facebook y Twitter a su disposición. Doctor, hemos seleccionado 2 preguntas. ¿Comenzamos? Bien. Concha de Santiago dice que en Internet se leen constantemente noticias sobre el Alzheimer, incluso sobre una posible vacuna. Ella quiere saber qué opinión tiene como especialista. Que ojalá fuera cierto, ¿no? Hombre, yo haría primero una reflexión antes de contestarle a lo de la vacuna. Y es que actualmente es muy frecuente que muchos grupos de trabajo, cuando inician una nueva investigación, lo difundan a los medios. Antes estaban casi en el anonimato, sí, y ahora lo difunden para ver que están haciendo un esfuerzo y una inversión. Pero claro, los profanos muchas veces pues, no saben que la mayoría de esos trabajos no llegan a tener éxito y duran mucho tiempo. Hace como un par de años se publicó un artículo que generó mucho revuelo en el mundo científico. Se trataba de una revisión de todos los ensayos clínicos que se habían hecho durante 10 años en Estados Unidos sobre nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Y la conclusión, después de analizarlos todos, fue que habían tenido éxito el 0,4% de ellos. Y además, cada uno de estos trabajos lleva varios años. Es decir, que hay que ser cautelosos cuando en los telediarios o en la prensa vemos una noticia de estas, porque podría generar falsas expectativas, sin quitar mérito a la investigación, que necesariamente tiene que ser así. Bien, pasando ya a la vacuna en concreto, pues sabemos que la enfermedad de Alzheimer se produce porque aparecen en el cerebro unos agregados de unas proteínas que y una vez ahí hacen daño. Y una de las vías de investigación pues es hacer llegar al cerebro anticuerpos que destruyan esos agregados y los eliminen. Y esa es la inmunoterapia. Un mecanismo es la vacuna, que es introducir, por ejemplo, un poco de amiloide en el organismo para que éste genere anticuerpos que ataquen al que hay en el cerebro. El problema es que las que se han probado hasta ahora pues generaban reacciones inflamatorias en el cerebro, y se están ahora investigando nuevas vacunas que no produzcan esta reacción inflamatoria. Se prueban también vacunas contra tau en vez de contra el amiloide, y sobre todo ahora están investigando la manera de introducir directamente anticuerpos antiamiloide sintetizados fuera, sin ser forma de vacuna. Algunos han fallado, otros como
La de Cunumab pues está ahora terminando la fase de ensayo. Bien, estamos todos esperanzados en que alguna de estas variantes de la vacuna o anticuerpos tenga éxito, pero de momento están en fase de investigación. Si me permites, María, sí, claro. me gustaría hacer una reflexión a este respecto. ¿De dónde leen ustedes la información? Porque Internet, que es una herramienta maravillosa de transmisión de conocimientos, lo que pasa es que esos conocimientos hace falta tener la formación previa para poder interpretarlos adecuadamente. Este problema no es de ahora. Ya Mark Twain en su momento, ya ha llovido, decía que el problema de leer libros de medicina sin ser médico es que te puedes morir de una errata de imprenta. Así que cuidadito con lo que se lee y con lo que se interpreta con lo que se lee. Pregúntenle al médico qué para eso ha estudiado. Por eso yo pregunto, Claro. siempre, todos los días. Eso hacemos nosotros. Claro. Tenemos otra pregunta, doctor. Marta de Santiago. Se pregunta de qué sirve conocer si una persona tiene predisposición genética para sufrir demencia. Si total, a lo mejor no se puede hacer nada. Bien, yo clasificaría las demencias en dos tipos. Las familiares, que son muy pocas, que las llamamos así cuando hay varios casos en familiares de primer grado, y las esporádicas, que son la mayoría. Si estamos ante una forma familiar, con una gran agregación de casos en la familia, y una persona decide hacerse un análisis genético y apareciera una de las mutaciones ya conocidas que producen una forma de demencia familiar, es 100% seguro que va a desarrollar la demencia. Es una cuestión de tiempo. Eso a unas personas les ayudará a planificar su vida, a otros a lo mejor caen en una gran depresión. Bien, y luego están las demencias esporádicas, que son la gran mayoría. Ahí intervienen características genéticas predisponentes, generalmente muchas, y ahora estamos en la fase en que se están investigando qué combinaciones de esos factores predisponentes pueden orientar hacia una de esas demencias. En cualquier caso, con lo que hoy sabemos, solo predisponen. Ningún dato de estos significa que vaya a desarrollarse de necesidad esa demencia, y por lo tanto el consejo general es no hacer este análisis, porque lo que se va a conseguir es generar angustia, ansiedad. En el peor de los casos, si trasciende a otras personas, hasta podría haber rechazo social o problemas con la empresa de trabajo, con la empresa de seguros, etc. ¿Y ahora qué nos toca, María? Ahora nos toca tu examen. Vamos a cambiar radicalmente de Facilito, tema. por favor. Te lo prometo. A ver, te lo he prometido, así que tengo que cumplir, si no los espectadores van a decir, bueno, ¿y esta de qué va, no? ¿Qué es esto del ojo seco? Pues sí, no es muy difícil. Bueno, el ojo seco, su propia denominación lo indica. ¿Por qué puede ser un problema serio? Pues porque nosotros parpadeamos, y si no lo hiciéramos, se nos secarían los ojos porque se nos evaporaría eso que la naturaleza, que es muy sabia, ha desarrollado, que es la lágrima. Las lágrimas que tienen dos componentes. Tienen un componente de agua y tienen un componente de grasa, para que lubrique mejor la parte externa del ojo, la córnea. Si por alguna situación tanto las glándulas lagrimales como las glándulas de grasita pues fallan, podemos tener problemas. ¿En qué condiciones? Hay 50.000, no se las voy a contar todas, pero lo más importante, ¿cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que podemos empezar a tener trastornos en la superficie del ojo, en la córnea, llegando de entrada pues eso, a que creemos que tenemos algo en el ojo, lo que se llama sensación de cuerpo extraño, y no tenemos nada. Podemos incluso desarrollar una úlcera corneal, en fin, es bastante desagradable. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues si no hay una causa concreta, que nos la dirá nuestro oftalmólogo, por la cual esté afectada la glándula lagrimal o las glándulas de la grasita, pues lo que tenemos que hacer es hacer el tratamiento sintomático. Si las glándulas no funcionan, lo tenemos complicado. Pero en ese caso quedan recursos, y los recursos son que nosotros desde fuera humedezcamos
periódicamente esa superficie del ojo con el fin de que no haya rozamiento entre los párpados y la superficie externa del ojo, que, como les decía, es la córnea. No es un problema grave siempre y cuando sea temporal, que suele ser lo de siempre. Por ejemplo, gente que trabaja en ambientes muy calientes, yo qué sé, pues la gente que trabaja en una forja, que ya cada vez hay menos, la gente que trabajaba en los hornos de cocer, que hay una gran temperatura que hace que se reseque mucho el ojo y las glándulas no dan abasto para producir suficiente cantidad de lágrimas. Naturalmente, otra de las fuentes, a veces, que ha sido muy frecuente en los primeros inicios de la implantación de eso que ahora lleva casi todo el mundo, que son las lentillas, pero afortunadamente la investigación ha desarrollado nuevas lentillas que ya no producen ese tipo de trastornos. En definitiva, que estamos muy bien hechos, tenemos resuelto el mayor número posible de problemas que nos puedan surgir, y en el caso de eso que se llama ojo seco, es porque nos falla el mecanismo de hidratación y lubricación de nuestros ojos. Pero en cualquier caso, primero, son raros, y segundo, en la mayor parte de los casos se pueden resolver. Muy bien. ¿Ves cómo era fácil? No era muy difícil. Bueno, a ver, porque también te lo sabes, ¿eh? O sea... ¿Y ahora qué nos toca? Y ahora nos toca ir a HM. Lo voy a decir bien. Bien. Lo voy a decir bien. Nos vamos a HM Rosaleda a recibir un consejo. Hola, soy Yago García, enfermero de HM Rosaleda, y les voy a hablar sobre la gripe A. La gripe A es una infección vírica de la vía respiratoria, por tanto, boca, nariz, garganta, pulmones, que cursa con los mismos síntomas que los otros tipos de gripe, la B y la C. Va a cursar entonces con fiebre elevada, con dolor de garganta, dolor de pecho, dolor muscular y muchas veces dolor de cabeza. El principal problema de la gripe A, que lo diferencia de las otras gripes, es que muta muy fácilmente el virus, por tanto nuestro cuerpo tiene más dificultades para crear defensas. El contagio se produce mediante la saliva de otras personas que están contagiadas o mucosidades. Por tanto, una persona que tose puede estar contagiando a otras personas que están delante de él, pues eso, mediante la saliva, o si pone la mano delante y después no se lava las manos, puede estar tocando otros objetos y contagiar así, mediante contaminación cruzada, a otras personas. Los principales grupos de riesgo para la gripe A son ancianos, los enfermos cardíacos y los enfermos pulmonares. La prevención que tenemos para la gripe A, pues hay una vacunación, sobre todo deben vacunarse estos grupos de riesgo que mencioné anteriormente, y evitar el contacto con personas infectadas. Y las personas que están infectadas, pues evitar tocar otros objetos sin lavar antes las manos y toser delante de otras personas. Y se acabó el tiempo por hoy, el que le dedicamos a ustedes para contar las cosas que tienen que ver aquí en Falando de Saúde. Así que empezamos con las despedidas, que tienen que ser, como siempre, muy rápidas. Doctor Alfredo Robles, neurólogo de HM Rosaleda, muchísimas gracias, un placer como siempre. El placer ha sido mío. Hasta la próxima, porque abusaremos de él. Encima se deja, ¿qué le vamos a hacer? María Almodóvar, un beso muy grande, muchas gracias. Igualmente, y hasta la semana que viene. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Muchísimas gracias por su paciencia, por su lealtad. Anda, que no llevan años aguantándonos. Bueno, ustedes sabrán por qué. Yo no pregunto, porque el que pregunta lo que no debe, escucha lo que no quiere. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana y, como siempre, el mejor de mis deseos, salud y suerte. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.